Hola chicos, iniciamos ahora la primera clase de Administración Financiera 1 y es el primer capítulo de su texto que ya está anunciado aquí en la plataforma, en nuestra aula virtual. Este capítulo es prácticamente teórico, así como el capítulo número 2 son capítulos teóricos conceptuales. Así que vamos a iniciar con una presentación en PowerPoint que ustedes van a poder descargar y verlas las veces que ustedes quieran para que puedan entonces entender, para que puedan entonces analizar, ¿verdad? Y hacer el estudio que corresponde. Iniciamos entonces aquí. Muy bien, el capítulo número 1 de su libro trata de el papel y el ambiente de las finanzas administrativas. Vamos entonces a entrar en materia y nos iniciaremos primero con las formas legales de la organización empresarial. Las formas legales, como ustedes la están viendo en esta presentación, son tres formas legales, ¿verdad? Comerciante individual, sociedades y corporaciones. Hablemos acerca del comerciante individual, o que también se le llama propiedad unipersonal. Debe de entenderse que el negocio, la empresa, la organización, como usted quiera llamarle, pertenece a una sola persona, y esta persona posee por entero el capital del negocio, o sea, es dueño único o dueña única, si se trata de una dama, absolutamente de todo el negocio. Por lo tanto, todas las utilidades que genera la empresa son de esta persona. Pero también lo mismo cuando se generen pérdidas, el propietario tiene que hacerle frente él solo a estas pérdidas, es lógico, ¿verdad? Y debe también de hacerle frente a todo su pasivo. Entendamos, recordemos que el pasivo es todo lo que la empresa debe. Pasivo es todo lo que nosotros debemos, todas las deudas contraídas. Ese es el pasivo. Muy bien, hablemos de las sociedades. Lógicamente, cuando hablamos de sociedades, ustedes ya se imaginan, ¿verdad? Es cuando dos o más personas son dueñas o propietarias del negocio. Organización, empresa, llámese como usted quiera llamarle. Y entonces estas personas alcanzan el estatus de socio. Desde luego, si son dueñas de un negocio, pues se les llama socios, ¿no? Y adquieren así la responsabilidad de todas las deudas contraídas por la empresa. Cuando la empresa genere utilidades, estas utilidades ya no es de una sola persona, sino que tienen que ser distribuidas a cada uno de los socios. Lo mismo es cuando se genere pérdidas. Todos los socios tienen que hacerle frente a esta pérdida, ¿verdad? Y a menos que la empresa tenga capital aparte para poder absorber estas pérdidas, ¿verdad? O cuando la empresa tenga recursos. Luego vienen las corporaciones. Pero antes de hablarles de corporaciones, quiero en este segmento de sociedades decirles que existen diferentes formas de sociedades. Existe la sociedad colectiva, son empresas que también se les llama sociedad colectiva. Y esto es cuando los socios hacen aportaciones en efectivo u otros valores. Y estos socios responderán subsidiaria, solidaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales. O sea, responderán frente a este pasivo, frente a estas deudas, con todo su capital y con todo lo que pueda tener, ¿verdad? En caso de que esta empresa quiebre o vaya al fracaso o se diluya. Estas sociedades, para poder identificarla, en su razón social, o sea, en su nombre se le agrega la palabra CIA y CIA, CIA. Como por ejemplo, Jorge J. Larach y CIA, que significa y compañía. Cuando tiene ese agregado ahí, CIA, significa que son
personas que son empresas que sus socios hacen aportes en efectivo o en especies, no es a través de acciones, ¿verdad? Los apellidos de los dos socios que han aportado mayor capital aparecen ahí, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos Martínez Bueso y compañía. ¿Por qué aparece Martínez Bueso? Si también hay otros socios que tienen otros apellidos que son dueños de la misma empresa. Es porque el socio Martínez, que aparece de primero, tiene el mayor capital aportado de todos los socios. Y Bueso es otro socio que no alcanza el capital del primer socio, pero que sí en segundo lugar queda como el que tiene más alto su capital aportado. Por esa razón, entonces ustedes escuchan o ven o leen por ahí compañías, ¿verdad? Que se llaman sociedades colectivas y que van acompañados con su agregado que es CIA. Otro ejemplo sería López Romero y Asociados, dice, ¿verdad? Y luego dice y compañía. Asociado significa lo mismo que compañía, ¿verdad? Entonces aparecen los dos apellidos de los dos socios que han aportado más y así sucesivamente. Muy bien, hay otro tipo de sociedades que también se le llama sociedad anónima, ya ustedes ya la habrán escuchado. Estas sociedades anónimas están integradas por socios cuya aportación está representada por acciones, ¿verdad? Su razón social es acompañado por las siglas SA, o sea, su nombre es acompañado por las siglas de SA, que significa sociedad anónima. Ejemplo, se me antoja decir Industria del Plástico SA, sociedad anónima. Por supuesto que a veces se le agrega otras siglas, por ejemplo C.B, que significa capital variable, pero eso la pueden llevar otras sociedades, o SDRL, que significa sociedad de responsabilidad limitada, ¿verdad? Que también la puede llevar, ¿verdad? No hay ningún problema en eso. Entonces, otro ejemplo sería Agrícola Ganadera del Norte S.A. O sea, no se identifica ningún socio, por eso se pone sociedad anónima. Luego viene otra que es muy raro que se dé en nuestro medio, pero es bueno conocerla. Se llaman las sociedades en comandita simple. Estas sociedades están integradas por socios igual a la sociedad colectiva. A diferencia que dentro de la sociedad existen socios llamados comanditarios, ¿verdad? O sea, igualito a la sociedad colectiva, hay bastantes socios, pero dentro de esos socios hay algunos que se llaman socios comanditarios. Estos socios comanditarios son los que se obligan únicamente por el capital aportado por ellos mismos. O sea que en caso de quiebra o fracaso de la empresa, ellos son responsables de hacerle frente al pasivo, a las deudas de la empresa, no más allá del valor del aporte que hicieron, ¿verdad? De su aporte a la sociedad que hicieron, más allá no. En cambio los otros socios sí tienen que ir más allá. Si su aporte es de 200,000 lempiras y no ajustan 200,000 lempiras para pagar las deudas, tienen que ver de dónde sacan dinero, de sus propios bienes personales o qué sé yo, de otras fuentes para poder hacerle frente a estas deudas. En cambio, estos socios llamados socios comanditarios no. Son obligados nada más hasta lo que vale el aporte o la cantidad que dieron a la sociedad, ¿verdad?, que tienen ahí. Perfecto. Pasamos ahora sí a las corporaciones. ¿Qué son las corporaciones? A veces se definen las corporaciones o se tiene un concepto errado de las corporaciones. Pero hay que comentarlo, que hay diferentes tipos, hay diferentes corporaciones o tipos de corporaciones. Vamos a hablar en general. Una corporación es una agrupación de varios negocios en un solo núcleo llamado grupo, ¿verdad?
Como por ejemplo, han oído ustedes hablar se oyó hablar del Grupo Continental. En el Grupo Continental estaban agrupados muchas empresas, ¿verdad? Grupo Venus, que también hay integradas varias empresas dentro del Grupo Venus. Corporaciones de inversiones financieras es otra corporación y así sucesivamente. Entonces, resumiendo, en Honduras, las corporaciones en este tipo son aquel aglutinamiento, o es el aglutinamiento de varias empresas en un solo grupo, ¿verdad? Que por supuesto se constituyen para poder explotar el negocio o los negocios con fines de beneficios o lucro, ¿verdad? Muy bien. Luego pasamos al tipo de acciones. Tenemos nosotros aquí las acciones comunes, tal como lo están viendo, las acciones preferentes, acciones comanditarias, ¿verdad? Hablemos de las acciones comunes. Las acciones comunes generalmente son las que se dan en nuestro medio, ¿verdad? Todas las personas o los socios que poseen acciones comunes en una empresa se le llama accionistas comunes. También a las acciones comunes se le llama acciones comunes o acciones ordinarias. Entonces, las personas que poseen las acciones comunes, repito, se le llama accionistas comunes. Estos accionistas comunes tienen ventajas y tienen desventajas. Los accionistas comunes tienen derecho a asistir a una sesión de accionistas y tienen derecho a voz y a voto. ¿Qué significa? Que estos accionistas en una sesión tienen derecho a opinar y cuando hablamos voto a voto, nos referimos a que estos accionistas tienen el derecho, pueden hacerlo, de elegir, de votar para poder elegir un miembro a una junta directiva y tienen el derecho también de ser electos, ¿verdad? Muy bien, estos socios comunes tienen derecho a recibir dividendos. ¿Qué son dividendos? Dividendos es parte de la utilidad que genera el negocio y que se divide entre todos los socios o que se distribuye entre todos los socios. Lógicamente, para hacer la distribución de estos dividendos o de estas utilidades, por supuesto, le va a tocar más a aquel que tenga más acciones, porque las acciones tienen un mismo valor, ¿verdad? Entonces, le va a tocar al que tenga más número de acciones, así es. Pero también estos socios, si la empresa genera pérdidas, ellos absorben las pérdidas, ellos le hacen frente a las pérdidas si es que la empresa no tiene los recursos suficientes para poder hacerle frente a estas pérdidas, ¿verdad? Entonces, con su capital los socios enfrentan estas pérdidas. Muy bien. Luego vienen las acciones preferentes. Acciones preferentes o acciones preferidas. Razonablemente, las personas o los socios que son poseedores de estas acciones se les llaman accionistas preferidos y se les llama accionistas o accionistas preferentes. Tienen ventajas también, ¿verdad? Estos accionistas preferentes tienen el único privilegio de que siempre que la empresa va a repartir utilidades, lógicamente es porque ha generado ganancia, ¿no? Entonces, siempre que va a repartir utilidades, primero se les reparte a los socios preferentes o a los socios preferidos o a las personas que tengan este tipo de acciones. Y lo que queda se reparte entre los socios comunes, ¿verdad? O los accionistas comunes. Estos accionistas preferentes no pueden
o no tienen voz ni voto en una sesión. No deben de asistir a las sesiones, no deben de tomar decisiones, no tienen derecho a elegir y a ser elegidos, y tampoco tienen derecho a ocupar un puesto dentro de la empresa, ya sea desde el office boy o conserje que le llamamos, hasta el presidente de la empresa. Pero en cambio, los accionistas comunes sí. Los accionistas comunes pueden ocupar un puesto dentro de la empresa, cualquier puesto que se le asigne, ¿verdad? Cualquiera, sí puede ocupar un puesto dentro del engranaje laboral o profesional dentro de la compañía. Por tanto, vean ustedes la diferencia entre el socio preferente y el socio o accionista común. ¿Ven? El socio preferente únicamente lo gana. Únicamente le toca ganar, pero si hay pérdidas no participa de las pérdidas tampoco. Quien hace frente a estas pérdidas son los accionistas comunes. Muy bien. Entonces, hablemos de las acciones comanditarias. Digamos que la sociedad comanditaria por acciones, lógicamente es una sociedad capitalista, cuyo capital social está repartido o está dividido en acciones que se formará por las aportaciones de los socios, uno de los cuales al menos se encargará de la administración de la sociedad y responderá personalmente de las deudas sociales, como si fuera un socio de una sociedad colectiva, ¿verdad? Entonces, mientras que los socios comanditarios no tendrán esa responsabilidad. Ya habíamos hablado acerca de las acciones, acerca de los socios de las sociedades comanditarias, y es lo mismo aquí, ¿verdad? Entonces, estos accionistas comanditarios van a enfrentar cualquier obligación social, cualquier pérdida, únicamente hasta donde llega la cantidad o el valor del aporte que hicieron, ¿verdad?, en esta sociedad. En cambio, los demás socios que no sean comanditarios y que están dentro de esta sociedad, que es una sociedad colectiva, eso sí le van a hacer frente, ¿verdad?, a toda responsabilidad social. Muy bien. Aquí les presento a ustedes algunas ilustraciones de acciones. Realmente una acción es un título o valor. Las acciones es algo así como ustedes lo están viendo, como un diplomita que nosotros recibimos cuando participamos en una conferencia, cuando participamos en un taller, en un curso, en un seminario que le llaman, en un webinar como está de moda hoy. Entonces nos dan como recompensa un certificado o nos dan un diplomita de esta manera, como lo ustedes están viendo, ¿verdad?, que tiene sus diferentes formas que tiene sus diferentes formatos. En este caso, este formato, como lo están viendo ustedes, alrededor de todos los lados tiene orlas, una orla azul, ¿verdad? Y está escrito dentro de él algunas especificaciones, el nombre de la empresa, el capital, el valor de las acciones, ¿verdad? Aquí dice en su parte derecha superior, dividido en 60.000 acciones de 100 lempiras cada una. Cada acción cuesta 100.000 lempiras acá, ¿no? Entonces, y aquí el nombre, certificamos que Freddy Ramón Martínez Morel, de nacionalidad hondureña y del municipio de San Pedro Sula, es dueño de una acción, de 2 acciones, de 3 acciones, de 1.000 acciones, etcétera, etcétera. Y luego abajo están todas las formalidades. Por último, la fecha, firma el presidente, firma el tesorero. Eso es como un diplomita, ¿ya?, que puede hacerse en diferentes tipos de papel según lo crean conveniente la sociedad mercantil, ¿no? Aquí tenemos también otro tipo de acción, ven que diferente, ¿verdad? Este es otro tipo de acción que siempre tiene las informaciones que corresponden referente al patrimonio, referente al capital de la empresa, valor de cada acción, número de acciones, el nombre de la persona, etcétera, etcétera. Pasamos entonces, ahora sí, entremos a las finanzas, y aquí dice cómo se define, pero hablemos entonces primero, o partamos de la base de que la razón
de ser de los negocios no son las finanzas. Seguramente un buen producto, una red de ventas y distribución efectiva, o personal perfectamente cualificado y con la motivación adecuada, quizás sea el elemento más relevante para que un negocio sea exitoso. Por este motivo, no todos los empresarios reconocen la importancia de las finanzas en la empresa. De hecho, hay quienes la dirigen y pudieran asumir que finanzas no son, o se reconocen nada más a los registros contables, ¿no? Pero la verdad es que no solamente son registros contables. Sin embargo, aunque las finanzas no hacen a un negocio, lo cierto es que estos negocios no pueden progresar sin atender a las finanzas. Bueno, en realidad pueden ayudarnos a dar respuestas a muchas preguntas, como por ejemplo, ¿tenemos una empresa rentable y solvente? ¿Cuánto dinero o efectivo vamos a generar en los próximos 5 años? ¿Cuánto vamos a gastar? ¿Tendremos efectivo para hacer inversiones? ¿Qué valor tiene en la actualidad mi negocio? ¿Podríamos comprarle la empresa a nuestro principal competidor? ¿Tendremos dinero para pagar la planilla de los empleados? ¿Generaremos el suficiente dinero para pagar todas las necesidades básicas de la compañía? Así como nosotros tenemos necesidades básicas en nuestra casa, ¿verdad? Como por ejemplo la alimentación, el vestuario, la asistencia médica, la educación, el ahorro, la diversión, etcétera, etcétera. Dentro de la compañía también tenemos necesidades que hay que hacerle frente, ¿verdad? Y es pagar los salarios de los empleados, pagar la energía eléctrica, pagar el agua, impuestos municipales, compra de materia prima para poder producir los artículos y venderlos, tener un inventario para estar vendiendo y no decirle al cliente no hay, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, todas esas preguntas las contestamos a través de las finanzas, ¿ya? Muy bien. Consideremos que la empresa como entidad dinámica se mueve y evoluciona en función de cómo se gestiona. Y dentro de toda la estructura, la administración efectiva del dinero es clave. Es un punto importante. Y es ahí en donde radica la importancia de las finanzas en la empresa, ya que nos permite tener una panorámica bastante próxima a la realidad del negocio, así como se convierte en una herramienta fundamental en la toma de decisiones. Recordemos que hoy en día es completamente necesario que existe el dinero dentro de la compañía, porque si no hay dinero dentro de la compañía, figúrense ustedes, prácticamente la compañía no existirá. Los empleados se irán a otras empresas porque no hay dinero para que se les pague. No se les pagarán los proveedores, no pagarán las deudas, no pagarán los préstamos, no habrá dinero para compra de materia prima. Entonces, si no existe eso, tampoco habrá mano de obra directa, porque los empleados que trabajan directamente en la producción tendrán que marcharse a buscar sus trabajos a otros lados para generar efectivo por sus necesidades. Entonces, si no hay compra de materia prima, no hay producción. Si no hay producción, no hay producto terminado. Y si no hay producto terminado, no hay venta. No se le venderá nada al cliente. ¿Ven qué importante? Qué importante es el dinero. Y como estamos hablando de dinero, definamos qué es finanzas. Y aquí lo presento. Se define como la ciencia de administrar el dinero. Dentro de nuestro texto básico, que ahí lo tienen ustedes en el aula virtual, el nombre, por supuesto, porque no puedo darles este texto virtual
por los derechos de autor, ¿verdad? Cosa que nos ha advertido la universidad a nosotros ahora con esas cuestiones de derechos de autor, hay que tener mucho cuidado, pero que ustedes pueden encontrarlo, ese libro, virtualmente, y quienes puedan descargarlo, que lo descarguen, ¿verdad? Y que lo puedan compartir con otros compañeros para que puedan ustedes tenerlo y como guía y como texto básico, ¿verdad? Si no, pueden comprarlo en cualquier librería de la ciudad. Entonces, en el libro se define, en el libro dice que es la ciencia y el arte de administrar el dinero. ¿Por qué entonces es la ciencia y el arte de administrar el dinero? Primero, es la ciencia porque las finanzas pueden ser dirigidas por profesionales con conocimiento sobre esta rama. ¿Y por qué decimos nosotros el arte? Porque se da en nuestro medio empresas que son dirigidas por personas que no tienen conocimiento y que han adquirido esta empresa con sus propios esfuerzos o por herencia, pero que no sean profesionales en eso, pero que sí tienen el arte de poder manejar el dinero. Entonces, prácticamente las finanzas es el manejo del dinero, ¿verdad? El administrar el dinero, manejar el dinero, independientemente de que usted lo maneje bien o lo maneje mal, ese es su problema, eso usted tiene que verlo, si lo maneja bien o lo maneja mal, a eso le llamamos nosotros finanzas, ¿correcto? Muy bien. Administración financiera. Bueno, consideremos entonces que la administración financiera tiene la finalidad de planificar los recursos económicos para que estos recursos sean empleados de forma óptima, de tal forma o de modo que la empresa logre encargarse de aquellos acuerdos económicos a corto, mediano y largo plazo que haya dispuesto en su momento, a fin o con el propósito o el objetivo, podríamos decir, de reducir riesgos y aumentar el valor de la compañía. Cuando hablamos de administración financiera, estamos refiriéndonos a la parte económica de una empresa, la cual es uno de los aspectos fundamentales de la misma, ya que es la que mantiene a flote la organización, la empresa, el negocio, la entidad. Pues una organización, imagínense, con mala administración financiera podría llegar a la quiebra, lógicamente, aunque cuente con todos los recursos necesarios para ser exitosa. Pero si tiene una mala administración financiera, lógicamente se va al fracaso, ¿verdad? Se diluye la empresa. Las empresas que saben administrar correctamente sus recursos financieros mantienen una política y una visión futura, provocando que la empresa siempre esté en constante desarrollo y, algo importante, innovando, pues siempre cuenta con los recursos necesarios debido a su buena administración. O sea, si nosotros tenemos una excelente administración y hacemos la distribución de los recursos líquidos, ¿qué significa recursos líquidos? Es lo mismo que decir dinero efectivo, de una manera adecuada, entonces nuestra empresa va a subsistir, ¿verdad? Y estará siempre a flote. Aquí ustedes ven en la filmina, les he colocado yo que administración financiera es la aplicación sistemática de las finanzas en el manejo de la empresa. Es lo que acabamos de decir ahorita en la explicación. Es la generación adecuada del efectivo, su inversión apropiada en las diferentes áreas de la empresa y aplicación responsable de las obligaciones contraídas. Sí, fue lo que también nosotros mencionamos en la explicación que acabamos de dar, y aquí lo estamos entonces nosotros sintetizando. Función de las finanzas. Bueno, hablemos de que las personas que trabajan en todas las áreas de responsabilidad en la empresa deben interactuar con el personal y todos los procedimientos y procesos financieros para poder realizar los trabajos que corresponden. Y eso debemos de tenerlo bien claro.
con el propósito de que el personal financiero realice los pronósticos, los presupuestos, las proyecciones y tome decisiones útiles. Debe estar dispuesto y ser capaz de conservar todos los procesos muy buenos, excelentes, y conversar con personas de otras áreas de la empresa. Pongamos ejemplos. Podría ser considerar un nuevo producto, ¿verdad? Porque se hizo el proceso de investigación y desarrollo y se vieron las necesidades del segmento de mercado, entonces se está considerando un nuevo producto que nos podría generar mucho dinero. Podría ser que el administrador financiero requiere que el personal de marketing le proporcione los pronósticos de venta, las normas de precios y los cálculos del presupuesto de publicidad y promoción, que es lo que le corresponde, por supuesto. La función de las finanzas administrativas puede describirse ampliamente al considerar su papel dentro de la organización, su relación con la economía y la contabilidad y las principales actividades del administrador financiero. Perfecto. Prácticamente todo esto extractado es interactuar con los procedimientos financieros, realizar pronósticos, presupuestos, proyecciones, estimaciones y toma de decisiones, ¿verdad? La función de la finanza se relaciona con todas las áreas de la empresa y hablamos aquí con la economía, la contabilidad y cualquier otra actividad principal, ¿verdad?, que considere la función de la finanza. Muy bien. Diferencias entre la contabilidad y las finanzas. Tal como lo tenemos aquí, las finanzas se enfocan en el flujo de efectivo. Hoy en día, los inversionistas, las personas interesadas, los inversores, llámese como quiera llamarse, se interesan en el flujo de efectivo. No estoy diciendo que no se interesan en el estado de resultados y mucho menos estoy expresando que es que el estado de resultados o de rendimiento pierde importancia, no. Lo que sucede es que hoy en día ya el flujo de efectivo, que es un estado financiero, se vuelve tan importante. ¿Por qué? Porque el dinero lo utilizamos nosotros para poder hacerle frente a todas las necesidades en nuestra vida personal, en nuestra vida empresarial, ¿verdad?, y en nuestra vida colectiva. Recordemos que sin el dinero nosotros de alguna manera podemos ir al fracaso, ¿verdad? Es por eso que muchas personas que están sin trabajo están buscando trabajo. ¿Por qué? Porque necesitan hacerle frente a sus necesidades, necesitan superar, necesitan tener recursos para poder enfrentar cualquier necesidad eventual que se le presente, y todas las necesidades básicas, lógicamente, así es la empresa. Entonces los inversionistas necesitan saber cuál es la capacidad generadora de dinero que tiene la compañía. Si es una buena empresa que genera dinero, entonces van a invertir, ¿verdad? Entonces, es por eso que los inversores, que las empresas inversoras o con los inversionistas ponen su vista, ponen su ojo en el flujo de efectivo. Entonces, las finanzas hacen énfasis en el flujo de efectivo. En cambio, en la contabilidad nada más se hace una recopilación y presentación de datos financieros. O sea, se enfocan en la presentación de los estados financieros, que son informes de todas las transacciones que se han registrado en todo el periodo, ¿verdad? Y se enfocan en las utilidades. Es completamente necesario que hable un poquito más de esto de las utilidades, porque si hablamos del flujo de efectivo, vean, y es que la utilidad, la verdad es que la utilidad no es dinero. No se asombren, la utilidad no es dinero. Sí se puede convertir en dinero, que es algo bien diferente y que ustedes lo estudiaron en la clase de Contabilidad Administrativa 2, cuando vieron ustedes las herramientas para poder evaluar proyectos de inversión. Es un tema que está en el programa de Contabilidad Administrativa 2, ahí lo vieron. Entonces les digo, el dinero se puede la utilidad se puede convertir en dinero. Hay un proceso que ustedes aprendieron.
Pero la utilidad en sí no es dinero y les voy a explicar por qué. Hay dos factores muy importantes. Vamos con el primero. Cuando nosotros comenzamos a elaborar los estados financieros, y en particular cuando comenzamos a elaborar el estado de resultados, el estado de rendimientos o como usted le llame, comenzamos con la cuenta ventas netas, ¿verdad? Que son los principales ingresos de la compañía. Entonces decimos ventas netas del año, qué sé yo, 16 millones de lempiras, por hablar de una cantidad que se me viene a la mente. La pregunta es, ¿y estos 16 millones realmente es dinero que habremos recibido? Bueno, pensemos, cuando decimos ventas netas, dentro de las ventas netas están las ventas al crédito y las ventas al contado. Otra pregunta que tenemos que hacernos entonces, ¿y todas esas ventas al crédito las habremos cobrado? No, no todas las ventas al crédito las hemos cobrado en el periodo, ¿verdad? Por tanto, entonces, las ventas no son totalmente dinero, ¿verdad? Entonces, ahí está una de las razones. Otra de las razones es que dentro de los costos y gastos, hay costos y gastos que no son desembolsables, que no se han hecho en efectivo, que no se gastaron. ¿Y cuáles son esos? Ustedes ya lo conocen porque atravesaron las asignaturas que se llama Contabilidad General 1 de Contaduría, Contabilidad General 2 de Contaduría, Contabilidad Administrativa 1 de Administración de Empresas, Contabilidad Administrativa 2 también de Administración de Empresas. Entonces, ahí aprendieron eso, cuáles son los gastos no desembolsables. Y entre ellos vamos a recordar un poco, esos gastos no desembolsables son las depreciaciones o desgastes que sufre el activo, son las amortizaciones, ¿verdad? Son los derechos de autor, el goodwill, derecho de llave, todo aquello que sea amortizable, todo aquello que sea un desgaste de activo, que se calcula a través de un procedimiento y que luego esta cantidad que hemos calculado se le llama gasto y se lleva al estado de resultados, pero que no es un desembolso de dinero, nada más es un cálculo. Entonces, si estos gastos no son dinero y aparecen en el estado de resultados, entonces al final la utilidad no es dinero. No es dinero, es algo subjetivo. Pero repito, sí, la utilidad como lo aprendieron en Contabilidad Administrativa 2, ustedes, ¿verdad?, aprendieron eso y se dieron cuenta de que la utilidad se puede convertir en dinero, por supuesto, ¿verdad? Luego, hablemos de las principales actividades del administrador financiero. Quiero contarles o comentarles que no solamente estas actividades tiene el administrador financiero, sino que tiene muchas actividades, pero las principales son estas. Planificar y controlar, o sea, el administrador financiero diseña y aplica políticas financieras, estructura el presupuesto maestro, o sea, estructura las proyecciones, las estimaciones, pronostica, ¿verdad? Y además de eso, él controla también todo dentro de la compañía en el aspecto de finanzas, el administrador financiero. Segundo, otra principal actividad del administrador financiero, decisiones de financiamiento e inversión. Es responsable el administrador financiero de la obtención de efectivo, su aplicación en áreas de necesidad, o sea, el administrador financiero es responsable de que la empresa esté generando el efectivo que corresponde para hacerle frente a las necesidades básicas de la empresa. Este efectivo, el administrador financiero debe de distribuirlo, debe de invertir en las áreas que son más necesitadas y que son prioritarias. No es así nomás que va a gastar dinero como que se me antoja comprar 2 carros nuevos para la empresa cuando no los necesita, o se me antoja comprar una alfombra nueva para quitar las que están aquí en la oficina porque ya no me gusta el color y porque hay que estrenar. No es así la cosa, ¿verdad? Debe de analizar los proyectos antes de invertir y elegir los
proyectos que son más convenientes, que son más generosos, que son más rentables para la empresa, para la organización. O sea, decidir si se invierte o no. Otra actividad principal es la dirección y la coordinación. El administrador financiero debe de dirigir y coordinar todas las actividades financieras. Por eso decimos nosotros que el verdadero director de la compañía, el que dirige la compañía, es el director financiero, ¿verdad? Es el administrador financiero. Muy bien. Luego la otra actividad principal es el trato con los mercados financieros. Y se trata pues aquí de tener relaciones cordiales con representantes de los mercados de dinero y los mercados de capital. O sea, con las instituciones financieras. Más adelante vamos a hablar sobre esto en el capítulo número 2, con los bancos, instituciones financieras, aseguradoras, instituciones de ahorro y préstamo, cooperativas, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué tener relaciones? ¿Por qué mantener relaciones cordiales? Y buenas relaciones, pues. Es porque de repente la empresa en su momento va a necesitar financiamiento. ¿Qué significa financiamiento? Un préstamo, ¿verdad? Y entonces, quizás con sus buenas relaciones se le pueda facilitar mucho mejor la obtención de estos financiamientos con periodos de gracia, ¿verdad? Con preferencias, etcétera, etcétera. Por eso es que siempre es bueno que nosotros los directores financieros tengamos ese tipo de relaciones, que tengamos amistades con nosotros, con otros directores financieros de otras compañías, con otros ejecutivos de otras compañías, con directores, ejecutivos, gerentes de instituciones financieras, bancos, instituciones de ahorro y préstamo, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre hay que pensar en nuestra institución, ¿verdad? Siempre hay que estar atento a las necesidades de nuestra institución. Hablemos del objetivo de la empresa. Generalmente el objetivo primordial de cualquier empresa es la rentabilidad, ¿verdad? La rentabilidad. Toda empresa debe generar suficiente utilidad para que el reembolso de la inversión realizada por los socios, por su propietario, resulte atractiva. O sea, los socios invierten en la empresa, compran acciones, esa es la inversión. Pero los socios también tienen que reembolsar su inversión, ¿verdad? O sea, tienen que traer su inversión nuevamente a su bolsa. Tienen que reembolsar para que sea rentable. Cuando hablamos de maximizar la riqueza de los accionistas o propietarios, significa que la empresa esté teniendo utilidades, maximizándolas, aumentándolas, generando utilidades de tal manera que los accionistas puedan aumentar su riqueza, ¿verdad? Recuerden que usted como accionista invierte en una empresa con el fin de ganar, ¿ya? Con el fin de obtener dinero, obtener más y más y más dinero, de aumentar su riqueza. A eso se refiere, ¿verdad? Perfecto. Si es así, entonces hablemos ahora de agentes relacionados con la empresa. ¿Cuáles son los agentes relacionados con la empresa? Nosotros le llamamos todo lo que son los agentes de la familia de la empresa. Y estos están compuestos, tal como ustedes lo ven acá, por los empleados de la empresa, los clientes mismos de la empresa, los proveedores de la empresa, los acreedores de la empresa, propietarios o socios de la empresa, ¿verdad? Y cualquier otra persona, tal como lo dice aquí, institución u organización, que tenga un vínculo económico con la empresa. A todos ellos se les llama agentes de la empresa, ¿verdad? Siempre hay que tener en consideración esto, resumen de agentes, porque es importante conocerlos. Muy bien. Hablemos de la ética, y ya es la última filmina de finalizando este video, esta presentación, y finalizando el capítulo número 1. Quiero recordarles que el capítulo número 1 es un capítulo bien detallado en su libro, que ustedes deben y tienen la obligación de leer en ese capítulo. En el transcurso de la lectura de ese capítulo, en medio van encontrando preguntas, ¿verdad? O cuestionarios en medio, 2, 3 preguntas, 4 preguntas después de cada subtema, que ustedes tienen la obligación de contestarlo, ¿verdad? De responderlo, y con sus propias palabras.
no copiar textualmente del libro. Muy bien, hablemos de la ética. Aquí sabemos que la ética de la empresa son las normas y principios éticos que se utilizan o que utilizamos para resolver los diferentes conflictos, problemas morales o éticos dentro, lógicamente, del contexto empresarial. Los principios éticos empresariales vinculan la razón del ser o existir de una organización con la forma en que esta empresa, esta organización o este negocio desempeña su función en la sociedad, integrando valores como que les digo, como la honestidad, la confianza, el respeto, la justicia. Pero es completamente necesario comentar que, a pesar de que estos valores deben practicarse en las empresas, y no solamente las empresas, fuera de ellas, no siempre son considerados para la toma de decisiones. Muy bien, independientemente de su giro del negocio, o sea, independientemente a lo que se dedica la empresa, o su segmento de mercado, o su plaza comercial, como le llamamos nosotros, estas empresas tienen la obligación de actuar apegadas a valores morales y a tener una clara posición de responsabilidad ética empresarial hacia la sociedad, porque también nosotros nos debemos a la sociedad. Las decisiones de la empresa, éticas o no, tienen implicaciones a largo plazo. Fíjense, el actuar sin valores morales puede ser altamente rentable, lógicamente, pero si la sociedad valora un nicho significa un segmento de mercado, y que no es ético por su alta rentabilidad, entonces tanto la vida de la sociedad como la de la empresa se ponen en riesgo, se ponen en precario, ¿verdad? Por no observar estas normas. Y aquí finalizamos entonces ya esta exposición para que ustedes puedan verla las veces que ustedes quieran, ¿verdad? Pero tienen la obligación de leer el capítulo número 1 de su libro. Este es un extracto, es un resumen, es una condensación del capítulo número 1. Muchísimas gracias y aquí finalizamos con esto. Gracias.